Bienvenidos a Lámpara Poética. Hoy estamos aquí en el pueblo La Mesa de los Indios para indicar de quién vamos a hablar en esta oportunidad. Vamos a hablar de un hombre llamado Amable Fernández, que precisamente nace en una aldea del pueblo de Mucutuy, que tiene la misma configuración colonial que tiene este pueblito. Cuando hablamos de Amable Fernández, estamos hablando de un hombre que se ha sembrado, se ha diseminado en toda la cultura de Mérida y ha contribuido con su acervo literario a la manifestación y el realce de la cultura de nuestra ciudad. Bueno, vamos a ver muchas características de este polifacético escritor, porque ha estado metido en todas partes en la cultura. Ha sido pintor, ha sido traductor de textos en la Universidad de los Andes, ha escrito una cantidad de obras literarias que ya son parte del patrimonio del Estado de Mérida y de Venezuela. Y bueno, vamos a conocer a ese hombre que nació por allá en 1950 y que tiene mucho que contarnos de esa crianza, educación y formación cultural desde la niñez. Vamos para allá. Continuamos con nuestro invitado, el señor Amable Fernández. Queremos preguntarte, Amable, para que le digas a la audiencia sobre tu niñez y ese primer contacto que tuviste tú con las letras, que te marcó. El escenario del primer recuerdo que tengo en relación con la escritura es la escuela. La escuela rural, que por cierto funcionaba en la sala de mi casa, en la aldea Mucutuycito. Yo soy nativo de Mucutuy, de los pueblos del sur del estado de Mérida, y allí funcionaba una escuela. Allí comencé yo primero a escuchar. Nuestra maestra de entonces leía un libro que era el novísimo libro segundo, creo que del profesor Fue Mayor, que tenía muchas ilustraciones, muchas gráficas y mucho relato. Yo no sabía leer, por supuesto, estaba empezando a hacer lo que se llamaban los palotes y las soes, que era el primer ejercicio gráfico de la escritura. ¿Cómo es eso de los palotes? Bueno, eran rayas verticales que se hacían para llevar un ritmo marcado por las líneas del cuaderno en unas hojas que se compraban por centavos y por lochas. Lo vendían por centímetros. Uno
escribía allí, llenaba primero línea por medio y después las otras líneas por medio que quedaban para ahorrar papel, y como no había mucha facilidad para encontrar el papel, estoy hablando de la década final de los 50, pues para ahorrar papel uno también aprovechaba las líneas por medio, de modo que le volteaban la hoja para que no se confundieran las letras, pero eran dos textos y uno lo leía por medio. Yo no sé, es un modelo que estructuralmente uno pudiera decir que fue una primera forma de poesía incomprensible. Yo después de eso recuerdo que había uno de los estudiantes, José Márquez, que leía muy bien, y entonces él leía, pero era como una cosa de ceremonia, porque él agarraba el cuaderno, lo abría, el libro en sus manos, el único libro que tenía la profesora, y él se ponía en esta forma, y entonces ella le explicaba cómo debía agarrar el cuaderno. Yo allí, alguna vez, dejaron el libro sobre la mesa y yo lo agarré, empecé a hojearlo. La primera vez que yo hojeé un libro, porque el otro libro que estaba en mi casa era la Biblia, y mi abuela era muy celosa del libro, y en esa época decían que uno no debía leer la Biblia porque podía terminar en loco. Todavía a veces se dice. Después de eso, yo tuve también un acercamiento a la poesía, vamos a decir, en materia, en volumen, porque la pintura, la escultura, la arquitectura son formas de poesía. Un árbol es un poema, una montaña es un poema, un río es un poema. La creación en general es un gran poema. El hombre por sí mismo, el ser humano, con algunas excepciones, pues también es un poema. La humanidad somos, podríamos decir, el gran libro de la poesía de la creación. Yo pienso que en esta etapa de la escuela, yo tuve unos primeros descubrimientos. No tenía la facilidad del acceso porque no leía en ese momento, no había aprendido todavía a leer. Mi abuela, por ejemplo, materna, leía perfectamente y no sabía firmar porque no le habían enseñado, porque en esa época no había papel. Algunas personas que eran más o menos de familias pudientes compraban una pizarrita y escribían con piedritas del río, piedritas de las quebradas. Ella no tuvo acceso a eso. Un lápiz, por ejemplo, era casi imposible de conseguir un lápiz. Se hacían mucho los dibujos, por ejemplo, las casas del campo las blanqueaban con cal, qué sé yo, por una época cercana a la Navidad, a los aguinaldos, decían la época de los aguinaldos, y entonces sobre esas paredes blancas, que era como un lienzo blanco, a fuerza de cal, el campesino después dibujaba ramas, flores, pájaros, etcétera, con carbón y algunas formas de pintura en polvo que se vendían en esa época. Yo me acerqué mucho como niño, yo creo que tendría, no sé, 5 o 6 años. Con mis otros hermanos jugábamos en lo que es la parte del conuco, el solar de la casa mayor, que estaba por la parte de abajo, cercano como a unos 300 metros de un río. Y ese ruido yo todavía lo conservo ahora. Y yo me metía allí a veces en las mañanas, sobre todo cuando en la noche llovía. Las lombrices producen en los cafezales, nosotros decíamos cafezal al cafetal, un barro muy blandito, muy suave, parecía plastilina, y con ese barro yo comencé a hacer algunas primeras figuras de los elementos que compartían conmigo el escenario, que eran los animales, los pollos, las gallinas, los puercos, los perros, etc. Claro, el sueño de ese niño que era yo era, por ejemplo, hacer un caballo, ¿verdad? Siempre he admirado los caballos. Y pues era imposible porque cuando le hacía la cabeza y empezaba a hacerle el resto del cuerpo, se caía la cabeza, porque el peso del barro, etcétera, etcétera. Tú sabes que, señor Amable, para la audiencia que nos oye, y hasta para mí, porque me vas a perdonar la ignorancia, pero sí me gustaría que nos hicieras como, digamos, un recuento histórico de por qué en ese tiempo que tú eras niño no había acceso a papel, a lápiz.
Decía que el gran descubrimiento para ese niño que yo fui, en ese escenario bonito que fue esa escuela en mi propia casa, el gran descubrimiento fue el libro como objeto. Por supuesto, para mí era un instrumento o un objeto absolutamente incomprensible por cuanto yo no sabía leer. Y en ese tiempo se tardaba un poco en aprender a escribir por la escasez de papel. Entonces, ya dije que en algunas bodegas, en algunos abastos, vendían el papel por centímetro. Eran unos rollos rayados por ambos lados y se compraba por centavos, por lochas, por medio, los que podían. Los que tenían cierta, digamos, desahogo económico o poder adquisitivo, no era mucho, pero sí existían familias con haciendas y con ganados y cosas, pues se compraban los cuadernos. En esa época era muy popular el cuaderno Caribe, creo que costaba una locha o medio, algo así. Tendría unas 12 paginitas y traía la cara de un cacique en un círculo en la tapa, decía Cuadernos Caribe. Yo llegué a tener un cuaderno de eso ya cuando estaba como en tercer grado, comenzamos a usar el cuaderno Caribe, ya estábamos aquí en Mérida, después del 58. Pero la asociación del objeto libro con el objeto cuaderno es por el contenido, ¿no? Por ejemplo, el libro novísimo, yo empecé a hojearlo y para mí es un descubrimiento ver la cantidad de gráficas, de dibujos, la cantidad de textos, cuentos, relatos, etc. Había, por supuesto, poemas. Ya allí, la forma poética, yo comencé a oír, por ejemplo, la maestra nos leía algunos relatos breves, nos leían, por ejemplo, algunos poemas. Y yo siempre desde ese momento asocié, como en mi casa se rezaba mucho, yo asociaba las oraciones, las plegarias, yo las asociaba con poemas, es decir, para mí no había diferencia entre una cosa y la otra. Como digo que pues la creación es un gran poemario, toda la creación, el planeta por sí mismo, como obra divina, ¿no? La divinidad es un poema. Podríamos decir, Dios, el creador, pues sería un libro de poemas, vamos a llamarlo así, una antología de poemas. En todo caso, pues como decía, yo no diferencié nunca eso. La abuela leía mucho, la abuela Mencha, Fulgencia se llamaba, le decíamos Mencha. Ella nos leía muchísimo de distintos textos que ella podía tener acceso, pero sobre todo de la Biblia. Ella la Biblia no solamente nos las narraba, nos las leía, sino que ella nos narraba pasajes, sobre todo en las noches en que estaba, por ejemplo, moliendo el maíz para las arepas del día siguiente, ella, o el café que se molía también en maquinita de molino manual, nos ponían eso como tarea a nosotros para que contribuyéramos en los oficios del hogar. Y pues la abuela en eso fue, vamos a decir, nuestra primera verdadera escuela. Ella en cierto momento pues comenzó a contarnos, digamos, historias que ya no eran de la Biblia, sino que eran hechos reales y hechos imaginarios, asuntos de la historia épica del país, y todo eso lo entremezclaba, y eso nos daba a nosotros una visión, digamos, de fantasía, hasta el punto de que yo a esta altura de mi vida, con 72 años que tengo, puedo tener como conclusión, después de haber pasado unas cuantas décadas en el oficio de la escritura, puedo decir incluso que la verdadera historia de la humanidad está en la literatura, en lo que llamamos literatura, sea de ficción, sea fantástica, en esa novelística, en esa poética mundial, está en el cuento, está la verdadera historia de la humanidad. Y la historia formal que conocemos como historia es para mí la literatura fantástica. Pues sí, Amable, qué bonita experiencia poder venir a compartir contigo estos momentos y sobre todo tomar de esas aguas de la fuente que representa tu vida para Mérida y para Venezuela. De verdad que la literatura merideña y los literatos, los poetas, debemos estar muy agradecidos porque Amable existe y Amable ha dejado un legado muy importante. Pero yo quisiera saber
un detalle en cuanto a esa rebeldía literaria, que es la misma rebeldía poética. Cuando el hombre empieza a descubrir las injusticias, las cosas que son verdaderamente apartadas de toda virtud, bondad y del amor que representa ese universo poético del cual tú nos estabas hablando anteriormente. ¿Cómo fue tus primeros pasos que sentiste esa rebeldía literaria, que comenzaste a plasmar en tus obras esa rebeldía? Vuelvo a la infancia. Yo entiendo ahora que toda la literatura es la vida, o la vida es toda la literatura. Ya dije que para mí la historia es lo que llamaría yo la parte fantástica de la humanidad. A veces es tan grandiosa la historia real, de los hechos reales, que parecen fantasía. Cuando uno ha pasado por un largo periodo de lectura, siguiendo pues un poco los caminos de ese gran escritor Borges, Jorge Luis Borges, él decía que realmente se enorgullecía más de lo que había leído que de lo que había escrito. Del artista, que debe ser siempre una persona humilde y que por supuesto logró tener el don y desarrollar el don, la virtud interna que tiene el ser humano como tal, que es la parte divina que se supone que está en nosotros, que le permitió pues descubrir en el entorno, en su vida cotidiana, en las cosas más ordinarias y sencillas, esa maravillosa, digamos así, plenitud de asombro que es esa creación de la que formamos parte, porque nosotros somos como el testigo que se desplaza, como digamos la cámara tuya, que va por todas partes, los drones ahora que van por todas partes grabando, pero realmente nosotros somos parte de esa creación, somos la parte móvil o más movilizada de la creación. Digo la creación como planeta, como lugar de la humanidad, pues, como casa común de la humanidad. Y yo pues vengo de una crianza humilde en un conuco. Digo humilde porque la gente que vivía en el entorno, mi familia, pues eran gente muy humilde, gente sin ínfulas de ningún tipo, y vivían siempre con un sentido de la tribu, ¿no? Había una solidaridad común, había una cooperación permanente, había un apoyo. El compartir no era digamos una conducta aprendida, sino que era parte de su misma condición humana. Eso, por ejemplo, me llevó a mí a reflexionar sobre cuando yo ya empecé a leer. Yo fui un lector precoz desde los 9 años, yo comencé a leer de todo lo que caía a mis manos yo lo leía mucho la prensa los sábados, porque mi familia, mi papá compraba, por ejemplo, Últimas Noticias para jugar caballos, que ahí venían las cosas del hipódromo, ahí venían las recomendaciones para el juego de caballos, y yo me leía el resto del periódico. Traía los cómics, que eran unas páginas, como unas 6, 7, 8 páginas que traía incrustadas, que eran historias, digamos, narraciones, etcétera, en base al dibujo. Esa relación dibujo-palabra, pues de alguna manera me hizo pensar que siempre el hombre desde las cavernas, desde las primeras pinturas que están en las paredes de las cavernas, era una forma de narración y era una poesía al mismo tiempo. Es decir, había allí dos lenguajes del arte juntos, que era el lenguaje poético propiamente, la palabra, que no estaba presente, no sabemos, pero allí estaban los signos que correspondían a esas imágenes, y las imágenes en su conjunto era una narración completa. Que es competencia precisamente, Amable, del que toma para manifestarse después en los versos, en esas líneas poéticas. Pero sí, te voy a hacer una pregunta. O mejor dicho, reiterarte la que te había hecho. Esa rebeldía del poeta, del escritor, que reacciona ante la injusticia, ¿es algo innato, es aprendido, es una revelación que viene como metafóricamente, como una alegoría? ¿De dónde sale esa rebeldía de la mayoría de los poetas? Bueno, yo no sé si es que la misma condición de la literatura hace que el que la elige como campo de, por ejemplo, de ejercicio espiritual, de desarrollo de sus talentos, sus valores, como lo quieran llamar, lo lleva a uno, lo va como moldeando para que uno comience a tener como una segunda o tercera o cuarta lectura de la realidad, y que uno pueda detectar, por ejemplo, las cosas que
le molestan a cualquier ser humano, que le perturban la tranquilidad a cualquier ser humano, que lo sacan de la indiferencia, por ejemplo, en la que muchísimos seres humanos hemos caído, no solamente en estos tiempos, sino que siempre ha sido así. La expresión más dura de esa indiferencia es la guerra. La guerra en cualquiera de sus formas, eso es lo más duro que puede tener un ser humano, contra lo que uno siempre protestó. No solamente que en la escritura aparecen líneas, fragmentos, párrafos, historias completas, páginas que de algún modo reflejan que uno no está contento con eso que ha pasado. A veces uno toma el tono de la ironía, la sátira, ¿no? En la escritura para contar algún evento que ha ocurrido en la historia de la humanidad, pero que realmente es producto de esa misma lectura, no solamente de los libros en los que uno se formó, de las historias que uno leyó, sino de lo que uno aprende a leer en la realidad cuando uno se desplaza por el mundo. Como un medio de vivencia. Sí. Si te preguntara un grupo de jóvenes que están incursionando en los primeros pasos, en la poesía, en la literatura, que están deslumbrados por aquellos clásicos, grandes hombres y poetas, literatos, pero que tienen esa búsqueda, esa necesidad, ¿cuál sería la fórmula que tú, en tu experiencia como hombre de letras, le daría a esa juventud hacia este futuro? Bueno, Jorge Luis Borges respondió a esa pregunta hace mucho tiempo y yo la tengo que repetir porque es maestro. No le puedo plagiar esa frase, esa sabiduría. Él respondió un poco a una pregunta semejante en un momento que no puedo terminar ahora en el tiempo, pero él dijo algo así como que la recomendación que él le daba a los escritores nuevos, novicios, era que leyeran. Entonces él siempre decía, el escritor es un lector. Volviendo a Borges, podríamos decir que por el recuerdo que muchas veces manifestó de él como maestro, uno de los el que yo considero el mejor narrador hispanoamericano del siglo XX, que fue Cortázar. Cortázar se confiesa seguidor, alumno, discípulo de Borges. Y Borges fue eso, fue una fuente de sabiduría para los escritores de todos los tiempos. Con eso de estimular la lectura, darle al libro la prioridad y decir que siempre el escritor es un gran lector y que mientras más lea, más escriba, mientras mejor lea, mejor escribe. Creo que esa sería la recomendación. La verdadera fuente de la sabiduría está en la lectura, de modo que no solamente leyendo libros, sino leyendo lo cotidiano, ¿verdad? El mundo en que nos rodea, el mundo que compartimos con los semejantes, leyendo a los semejantes, leyendo al mundo, leyéndonos entre nosotros mismos, podemos aprender ese oficio que no hemos logrado desarrollar plenamente, que es el de seres humanos. Como seres humanos nos toca estudiarnos, compartirnos, vernos, conversar, discutir las diferencias, aplaudir las coincidencias, celebrar cada vez que se pueda con un buen vino si hay, con un buen trozo de pan, y esa sería la comunión, ¿verdad? Eso sería el acercamiento pues de los comunes. Nosotros, por ejemplo, hemos siempre sido apegados al libro. En mi caso personal ya dije que yo comencé como a los 9 a leer de todo. Yo leía todo lo que me caía en las manos. De lo que primero leí, que podríamos calificar de literatura propiamente dicha, recuerdo La Casa Verde, que no la pude entender en la primera lectura como a los 14 años, de Vargas Llosa. Luego leí La Trepadora de Gallego y pude leer, por ejemplo, mucha literatura que el tío mío mecánico compraba para distraerse, era un gran lector también, las llamadas vaqueras, las novelas estas de consumo masivo, policíacas, etcétera. Por ejemplo, yo leí mucho a Marcial Lafuente Estefanía, leí bastante novelas. Yo llegué en vacaciones a leerme hasta 2 diarias. Y tomé el vicio de la lectura digo vicio porque para mí se convirtió en una adicción, como no he podido quitarme otras adicciones, pues sigo siendo
un lector, quizá ahora como estoy jubilado y tengo un poquito más de tiempo, le dedico más tiempo a ese placer muy personal que yo tuve durante mucho tiempo, que es el de la lectura. Ya dije que, según la teoría Borges, lector-escritor es lo mismo. Entonces, para ser un buen escritor hay que ser, sobre todo, un gran lector. Pero un lector no solamente en cuanto a la calidad de lo que lee, sino también en la cantidad de lo que lee. Y si un niño, por ejemplo, es iniciado muy pequeñito en la lectura, será, por supuesto, un ser humano especial. Soñabas conmigo cuando te despertó el disparo. De tu sueño te quedó esa impresión inabarcable de ambigüedad e impermanencia, como si todavía durmieras sobre una canoa río abajo, a la deriva. ¿O sería que, pesadilla adentro, una ráfaga polvorienta te arrastró como arenisca hasta la playa? No, quiero decir que quizás al quedarte dormida te pareció que flotabas en el vacío. ¿O ya estabas atrapada por esa vaguedad sin euforia que nos sobreviene al despertar? Lo digo por la lentitud del eco que al chocar contra la vidriera de la lejanía, entre crujidos de metal oxidado, te trajo el rumor de mi voz, de mis pocas palabras para decirte: sobre la arena, al lado del naufragio que yace en la orilla, ves el morral que también han traído las olas. Por el peso y el sonido sabes que está repleto de conchas marinas, caracolas y latas vacías. Aunque lo deseas, no te atreves a desatarle las correas. Quieres abrirlo como si fuera la barriga de un animal, y al observar la cremallera, recuerdas la sutura que la cesárea te dejó en el abdomen. Miras con la cautela las botas de quien yace. Sus huellas están marcadas como un molde sobre la arena húmeda, pero tus ojos siguen el rastro del pequeño cangrejo que con bastante torpeza entra en el morral. Enseguida fue el estallido. Que lo hemos disfrutado escuchándote, verdaderamente muy sabroso. Es como un manjar literario estar con Amable. Pero quería preguntarle algo sobre el escrito tuyo que se llama Despertar es otro sueño. Está muy relacionado con el concepto que venimos tratando en Lámpara Poética sobre la poesía, que si nos remontamos un poquito hacia Grecia, Platón por allá formó la teoría de la alegoría de las cavernas. Y estábamos hablando de, pues, el origen de la imagen y el cine. reflejo. Incluso los estudiosos del cine le atribuyen a Platón, aunque hay otros anteriores, Q, por ejemplo, chino, la cámara famosa Q que inventaron los chinos, pues serían los antecedentes, los precedentes en el camino del arte para llegar al cine, ¿no? Pasando por el teatro, la fotografía, etcétera, que son, porque es que el séptimo arte es como decir la suma de 7 expresiones artísticas, de 7 lenguajes del arte. No deja de ser poético. Sí. Pero aquí en Despertar es otro sueño. ¿Qué te inspiró y qué intenta decir la voz poética aquí en este relato? Bueno, allí hay un ensamble de intenciones discursivas, por ejemplo, como lo acabas muy bien de decir. Esa lectura tuya es válida, sería una de las lecturas que tiene ese texto. Es que uno intenta, en el momento en que escribe, impulsado por esa cosa que lo lleva a escribir, que no nos explicamos, lo que llaman inspiración, esa motivación, esa fuerza, esa energía, ese primo motore, como dicen los italianos, lo encamina uno a un texto particular. Entonces, ¿por qué yo escribí eso y no otra cosa? Bueno, yo creo que había pasado por alguien, me pudo haber contado un sueño, o yo tuve un sueño, lo cierto que eso lo escribí en la madrugada, pero porque yo me desperté con la frase del título. Y luego yo me había quedado dormido sobre la 1, a las 2, viendo una película de un naufragio. Posiblemente me vino
tufo de recuerdo de la historia de un náufrago de García Márquez. Otras historias donde ocurren naufragios, etc. Pero ahí hay un detonante que es el disparo. Hay un ruido de un disparo, que es la incógnita que abre el relato y es la que cierra el relato. No sé si puede interpretarse como una especie de intento de poema, como tal, como forma, como estructura, pero es realmente un relato, es un cuento, es un grupo de palabras que se reúnen para contar algo que el autor se lo explica solo de esa manera. Posiblemente el autor quedó con la incógnita de saber, bueno, qué ocurrió en el disparo, o después del disparo, es eso que está allí impreso. Porque también podemos observar aquí que hay dos realidades que confluyen en una misma realidad circunstancial poética. Nosotros siempre, como seres humanos, siempre nos hemos debatido en lo trascendente. Vivimos esta vida, pero siempre hemos tenido el lazo y la conexión con lo que está más allá. Y aquí podemos ver en este relato que el despertar es otro sueño. Nos lleva como a ese viaje poético, literario, pero a la vez el que estamos viviendo aquí, el que nos hace despertar literalmente en el soma, que es la carne del cuerpo, pues representan lo mismo. Entonces, la pregunta sería, el poeta, el escritor, ¿cómo hace para familiarizar? ¿Cómo hace para conjugar? ¿Cómo hace para reconciliar lo trascendente, lo más allá, lo oscuro, lo que está más allá del velo con la propia realidad? ¿Cómo lo hace el poeta? ¿Cómo se desentraña? Bueno, mi experiencia en el campo de las letras, para decirlo de alguna manera, me ha enseñado que yo no estoy, digamos, predispuesto a escribir determinadas cosas. En mi caso muy particular, siempre ha sucedido que en un momento dado, por la razón que sea, y yo cargo, por cierto, esta agenda llena de recorticos de papel, es porque siempre estoy escribiendo circunstancialmente donde se produce la palabra. Exacto. Esa palabra que yo necesito escribir, que no es la palabra que yo la he pronunciado muchas veces, sino que en el momento que yo la escribo, porque esa misma palabra que he pronunciado muchas veces en distintas circunstancias tiene un significado distinto. Y ella con otra palabra me lleva a esa continuidad de ese texto, a crear la primera frase, la primera oración, el primer párrafo, etcétera, donde yo estoy intentando describir algo que o imagino o lo estoy viendo en un sueño despierto. Porque la vida es tan maravillosa que la vida es trascendente. Por sí misma es una trascendencia. Nosotros realmente no nos damos cuenta que vivimos en una fantasía. Pero si le preguntamos al amable que viste y calza, ¿cuál es su creencia? ¿Cuál es su fe después de esta vida? ¿Qué piensas que tiene? Bueno, yo no sé, yo pienso... ¿Otro recorrido? Yo pienso, ese cuento, por cierto, podría ser una explicación de eso. El despertar es otro sueño porque podría decirse el morir es otra vida. Es decir, yo creo que la vida es una continuidad. La muerte es como un pasaporte para continuar en otra región, en otro tiempo, en otro espacio, en otras dimensiones, no sabemos. Yo recuerdo que Facundo Cabral decía algo muy interesante. Él decía por allí algo que yo le leí. Decía algo así como que para morir todos estábamos en la lista de espera. Es decir, era algo inevitable. Y nosotros no debemos poner a gastar energías en preocuparnos por la muerte como tal, porque sabemos que es un tránsito. El tránsito es porque yo creo que lo que nos preocupa de la muerte es no saber qué es lo que nos vamos a encontrar en el otro lado. Yo creo, eso es lo que la hace misteriosa. Sí. Y bueno, tiene que ver ese mundo desconocido que a veces imaginamos en muy pequeña dimensión, pero que sabemos que es grandioso, es lo que pues ha sido la base de la mayoría de las religiones. La relación de la otra vida con Dios, que sería el espacio donde lo podemos ver, donde lo podemos conocer. A lo mejor lo hemos tenido aquí en todas las cosas que están alrededor nuestro y la gente que cree no cree que está ahí. Yo pienso, por ejemplo, la relación que tiene eso que acabo de decir con la escritura, lo descubrí creo que en el Corán, dice algo así como que la escritura es sagrada porque a Dios se le habla en silencio. A mí esa frase me ha parecido interesante porque cuando uno está
subsumido en el texto, en el momento de lo que llaman la inspiración, cuando yo me desdoblo y me incorporo y entonces me meto en esa cosa que llaman escritor, que está dentro de mí, pero que yo no lo veo, que yo no, sino que lo siento cuando está el texto escrito. Cuando se activa, se activa. Sí, exactamente. Entonces ese que está ahí, que es el que actúa, y que yo me someto a la voluntad de ese que está dentro de mí, que me lleva, que me utiliza para que yo escriba, es otro ser que está dentro de mí. Llaman a eso alma o espíritu. Puede ser. La discusión no es esa, si es o no es, o cómo llamarlo, sino que esa es una realidad. Eso es una realidad. Y es una realidad que se materializa ¿en qué? En la escritura. Entonces yo, por ejemplo, de repente, cuando estoy escribiendo, estoy realmente en un sueño real. ¿Ves? Por eso incorporado en un ente por eso el texto creativo. del cuento, por eso el texto de ese cuento que podría ser interpretado como una especie de prosa poética, no sé. Tiene mucho de cuento, mucho de poesía. Y lo traje pequeñito porque me dijeron que fuera breve. Claro que sí. Bueno, Amable. Quería agregar algo con respecto a la escritura, y es que, por ejemplo, para mí, yo ya dije que estudié Historia del Arte, las etapas de la humanidad que han sido vistas en la Historia del Arte, está muy bien organizada, el proceso cronológico, etc. Es interesante porque, por ejemplo, yo dije hace rato que en las cavernas, en la escritura de las cavernas, hay un mensaje, una escritura, ahí está una historia, ahí está plasmado algo, un texto gráfico, un texto en imágenes, pero que podría ser cada imagen, como lo han dicho algunos de los estudiosos posteriores, que se trata de una escritura, de un relato. Lo vemos en los códices mayas, lo vemos sobre todo en la escritura egipcia, pero también los sumerios tuvieron pues ese tipo de escritura, la escritura cuneiforme, por ejemplo, que son formas de escritura en cuanto a signos, la forma de los signos, pero que el contenido que está ahí adentro hay que descifrarlo. Claro. Entonces, yo pienso, por ejemplo, que nosotros para llegar a la escritura, como suponemos que llegamos, yo no sé si estoy en el gótico, o estoy en el románico, o estoy todavía en el barroco, no sé. Mucha gente dice, no, que este es un escritor barroco, no, que este es un escritor del neoclásico, no, que este es un manierista. Bueno, esos son los calificativos que le da la crítica literaria, que es válido, a los que hacemos cosas en escritura. También se dice en la música, se le dice a los distintos lenguajes del arte, porque como sabemos el arte es uno solo, que tiene muchísimos lenguajes. En este caso, por ejemplo, yo entiendo que hay una profunda sabiduría, por ejemplo, en ese hombre de los primeros tiempos, los primeros albores de la humanidad, que en las cavernas, en esas paredes, logró pues tiznar, vamos a decir así, con carbón, ¿verdad? Con algunas herramientas rudimentarias que tenía a la mano. Sí, pero sobre todo con ceniza y algunos carbones de las leñas, de los fuegos, de lo que cocinaban, y luego lo embadurnaban con algunas grasas. Allí aparecen, por ejemplo, podríamos decir, las primeras historias, no sabemos si soñadas, en esa realidad trascendente que ellos tenían, no sabemos tampoco si fue imaginario todo, o fue una pintura de algo realmente que estaba allá afuera y que todavía nosotros, después de tantos siglos, no hemos podido descifrar. Es posible que por esa razón de desconocer lo que está, esa advertencia que está allí escrita en las paredes de las cavernas, nosotros los humanos hayamos seguido o hayamos continuado cometiendo algunos errores que ya a lo mejor ellos advirtieron y no pudimos descifrarlos. Pues. Habrá que esperar en el futuro a ver qué sucede con eso. Y bueno, señor Amable, para continuar, me interesa tanto saber qué piensa usted, una persona de su generación, con respecto al futuro de los escritores y sobre todo de los jóvenes, a nivel mundial, a nivel de Venezuela, como lo quiera usted expresar. Bueno, es evidente que la literatura de todos los tiempos no puede ser la misma en cuanto al resultado escrito. Digamos, la literatura materializada en palabras, escrita, no puede ser nunca la misma porque es un arte, y el arte es lo más revolucionario que existe de lo que la humanidad ha desarrollado hasta ahora,
El arte está en permanente transformación, en permanente revisión y cuestionamiento de sí mismo, que es la lección que debemos nosotros tener como personas dedicadas a una de esas formas de arte, en este caso la literatura. Pienso que nuestros nuevos poetas, nuestros nuevos escritores, y yo eso, cuando hablo de poesía y escritor es lo mismo, para mí es redundante de repente decir que soy poeta y escritor, eso no, el escritor es poeta y el poeta es escritor. Yo creo que nuestros nuevos poetas en el planeta van a seguir adorando, venerando la palabra. La palabra para el poeta es sagrada, siempre será lo más sacro que tenemos en lo material de lo que podemos disponer nosotros, como la plastilina esa de que yo hablaba cuando yo era niño, que la agarraba y la moldeaba. Bueno, yo quisiera tener ahora la destreza, por ejemplo, de poder agarrar la palabra y convertirla en eso que yo podía manipular con mis manos y convertirla en cualquier cosa. No, el mismo oficio me ha ido llevando por caminos en los que yo aprendo y, por supuesto, lo he aprendido de nuestros grandes escritores, de los que he podido leer, porque como dijo Borges, yo me enorgullezco más de lo que he leído que de lo que he escrito. Borges también dijo algo así como que hay que leer mucho para no imitar, etcétera, etcétera, y esas son las lecciones que yo creo que nuestros poetas de ahora ya lo saben. Yo considero que esta última generación de poetas y escritores en el mundo tienen una gran ventaja con respecto a nosotros, a mi generación, y es que estos poetas de ahora, nuestros posiblemente hijos, nietos, etcétera, disponen de herramientas mucho más veloces, acordes con la precocidad, con la energía desbordada que ellos tienen. Son verdaderos rayos, relámpagos, estrellas fugaces que se desplazan por el universo con su palabra y están escribiendo con el instrumento que le es natural por el tiempo en que vivimos, que es la tecnología de las redes. Yo veo, por ejemplo, tengo una hija a la que yo envidio porque escribe mucho mejor que yo, con tan corta edad, y es porque ella ha desarrollado ha leído mucho más que yo incluso. Ella se pasó toda la pandemia leyendo, se leía como yo cuando era niño, me leía hasta 2 novelitas vaqueras. Ella se ha leído muchos autores, pero yo he descubierto con algunos amigos de ella que también escriben que esa precocidad nos va a maravillar y creo que va a darle al mundo posiblemente el toque mágico para que la peor de las cosas que ha inventado la humanidad, que es la guerra, comience a perder terreno. Yo creo que esta generación de escritores que viene ahora van a derrotar la violencia, la belicosidad del mundo y van a traer la verdadera paz. Este itinerario con nuestro invitado especial de Lámpara Poética, podemos ver en ello el gran mensaje que le da a la juventud, porque Lámpara Poética se ve en otras latitudes. Y captando el mensaje que nos da la juventud, porque la juventud nos está dando el mensaje contra la guerra para salvar la tierra, porque la tierra está herida por la guerra y tiene muchos cánceres y la está comiendo por dentro, y esa es la tierra del futuro, la casa mundial de la juventud de las próximas generaciones, es ese planeta que la guerra ha destruido. Este es el amable que invitamos hoy de Lámpara Poética. Bueno, y Alba, ¿qué nos dices tú? Bueno, sinceramente, muy agradada con esta conversación que hemos tenido con el señor Amable, escritor, poeta, personaje merideño de pura cepa. Y bueno, gracias, señor Amable, gracias por la recomendación de la poeta Karelyn Buenaño. Nos volvimos a encontrar con el señor Amable, que teníamos tiempo sin verlo, pero bueno, gracias a las causalidades nos volvemos a encontrar. Sin más a qué hacer referencia y despidiéndonos amablemente con nuestro invitado Amable Fernández, nos despedimos en Lámpara Poética hasta una nueva oportunidad.
Amén.